Luego de que terminamos el programa del día de ayer, entradas las horas de la noche en el programa de Miguel Ángel Rodríguez, ya se comenzaba a difundir la versión de que el periodista Luis Carlos Díaz había sido liberado. Hubo allí como un tejemaneje, como decimos en criollo, información cruzada sobre su liberación, pero afortunadamente ya bien entrada la noche, sobre eso de las 8, 9, 10 de la noche, ya se hacía público el excarcelamiento de Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz finalmente terminó siendo excarcelado, y no digo liberado porque luego de que le dejan salir del Palacio de Justicia, queda con una medida de presentación cada 8 días, entiendo, tiene prohibición de salida del país y por supuesto lo que ocurre generalmente en estos casos, prohibición de declarar a los medios de comunicación cualquier tipo de detalle referido a su caso. En todo caso, nos alegra muchísimo dentro de la tragedia que experimentaron tanto él como su esposa, su familia y sus allegados, que pueda estar nuevamente reunido con su esposa Naki Soto ya. Y recordamos también es bueno decirlo, que siguen detenidos, amén de centenares de presos políticos, y esto es especialmente importante recordarlo porque está aquí la señora Michelle Bachelet, con quien tengo un mar, yo diría no un mar, un océano de diferencias de percepción, de cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que además de los centenares de presos políticos que aún siguen estando en las cárceles del régimen, tenemos compartiendo la condición de periodistas de Luis Carlos a dos periodistas que siguen presos: Jesús Medina Sáenz, periodista de Dollar Today, y el reportero alemán, cuyo caso habíamos mencionado en este programa hace días, llamado Willy Six, reportero de nacionalidad alemana que estaba acá en Venezuela detenido, está acá en Venezuela detenido y que inclusive se ha convertido o ha cobrado algún tipo de relevancia pública por las cartas que se han difundido de su propio puño y letra en cuanto a dar a conocer los detalles de su prisión. Bueno, ¿qué decir de cómo estamos en estos momentos mientras contactamos con Daniel? Podemos hablar de que luego de el hecho del 23 de febrero, donde se intentó entrar con ayuda humanitaria al país, y este hecho fue severamente frustrado y además criminalmente frustrado por usurpadores del poder en Venezuela, aquí hemos asistido a una especie de bajón dentro del esquema de montaña rusa que tradicionalmente tiene la política venezolana en los últimos años. Y digo bajón desde el punto de vista emocional, anímico, de quienes nos asumimos como demócratas y opositores a la satrapía que usufructúa el poder actualmente en Venezuela. Y lo digo porque lo puedo de alguna manera relatar desde un ámbito personalísimo. A mí me sentó muy mal lo que ocurrió ese día. Y yo creo que si ustedes escuchan los programas posteriores a ese día, podrán notar que los primeros que hicimos luego justamente del 23 de febrero, bueno, me agarraban a mí con un ánimo bastante bajo. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Bueno, lo que se ha ratificado es que los Estados Unidos de América y los países democráticos del hemisferio han asumido una línea rectora, una línea conductora de su política exterior con respecto al caso Venezuela, que fundamentalmente atiende a insistir en una política escalonada de sanciones, a insistir en expandir el cerco económico sobre no los venezolanos, sino sobre las arcas que usufructúan estos usurpadores del poder, y ver si llegado a un punto esta política puede surtir efectos para de alguna manera bypassear lo que buena parte de la opinión pública ha propuesto. Y buena parte de la opinión pública, sin cuantificarla, puedo referir que ha propuesto es básicamente que en Venezuela no podemos solos y que en Venezuela tiene que llegar el momento en el que haya acompañamiento militar en una operación de adentro, de afuera hacia adentro, para deponer a quienes se arrogan el poder en estos momentos sin tener legitimidad para hacerlo. Entonces, eso es lo que se ha venido demostrando en el tiempo, que parece ser la política que ha seguido fundamentalmente los Estados Unidos de América y detrás de ellos el Grupo de Lima.
o yo no sé si alterar el orden de la circunstancia, porque pareciera más bien que es que el Grupo de Lima, que es básicamente un club de gobiernos latinoamericanos, ha servido en algunos momentos como refreno o como contrapeso a posibles deseos de Estados Unidos de darle un poco más de velocidad a las acciones con respecto a Venezuela y darle un poco más de intensidad también a esas acciones. Yo he sentido por momentos que el Grupo de Lima, cuidando por supuesto todos los intereses que, amén de las diferencias ideológicas, puedan tener con el chavismo, han servido como de contención a políticas más radicales, más rápidas y más sustantivas con respecto a Venezuela de parte de los Estados Unidos de América. ¿Qué ocurre? Bueno, que luego del apagón, cuyas causas, desarrollo y consecuencias hemos también en los últimos 2 días desarrollado suficientemente en este programa, y luego de todas las fundamentalmente consecuencias que esto ha traído, yo creo que hay mucha gente revisando muchas cosas. Y hablando de mucha gente revisando cosas, podemos atender justamente a lo que se ve desde los Estados Unidos de América como política. Ayer el señor Abrams declaraba nuevamente, y más que declarar nuevamente sobre el caso de Venezuela, sobre insistir sobre el tema de las sanciones económicas, fundamentalmente el tema petrolero, hay 2 lecturas que se le pueden dar a un hecho que es una decisión ya tomada. Tenemos entendido que para el día de mañana, oficialmente ya, la representación diplomática que permanecía en el país, en la Embajada de los Estados Unidos de América, se va a terminar de retirar. ¿Qué implica esto? Bueno, 2 puntos de vista de análisis. Si usted va a sacar a su representación diplomática de la ciudad de Caracas, número 1, usted va a terminar de desatender el caso Venezuela, se va a olvidar de los venezolanos, sus padecimientos y va a seguir con su vida. Y estoy hablando de la vida del gobierno de los Estados Unidos, la vida del gobierno de Colombia, la vida del gobierno del Brasil y la vida, por supuesto, ya en papel secundario o terciario del resto de los países del Grupo de Lima. Este es un mundo de posibilidades dentro del que pueden pasar cosas. O sea, es decir, nos olvidamos de Venezuela, hasta acá llegamos, nos retratamos de todas nuestras posiciones y echamos tierrita y no jugamos más. Sacamos a nuestro personal y dejamos el sálvese quien pueda que siga operando allí y que vean ellos cómo hacen, pues, y hasta dónde soportan los venezolanos. Esa es una primera opción. Y por cierto, no quiero sonar como Luis Vicente León. Tenemos 2 escenarios, ganamos o perdemos. No, eso no es así. Esa es una primera opción. La segunda opción es que puedan venir acciones más contundentes, justamente del gobierno de los Estados Unidos y de sus socios políticos, geoestratégicos en la región. Y esas opciones más contundentes, por cierto, no son solamente o no están solamente circunscritas al punto de que aquí venga una intervención militar de los Marines. Yo no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de que las sanciones escalen a un punto en el que verdaderamente quede constreñida la capacidad de acción del régimen, en el que verdaderamente no haya más margen de maniobra para Maduro y sus secuaces. Y eso, bueno, suma a Venezuela en un grado mayor de inestabilidad en el que ya estamos metidos. Por cierto, no debido a las sanciones, sino debido al naufragio de esta nueva andanada comunista focalizada ahorita en Venezuela. Yo me inclino a pensar, después de haber pasado mi guayabo y después de haber pasado mi despecho de lo que ocurrió el 23 de febrero, que por aquí podrían estar los tiros. Yo creo que la política de sanciones se va a incrementar. La frase de todas las opciones están sobre la mesa, que se ha convertido en una especie de latiguillo odioso, porque uno dice, bueno, a cada rato me la enuncias, pero le veo poco o nada de sustancia a esa frase, puede seguir siendo considerada y puede considerarse más seriamente de aquí en lo sucesivo, de manera que no hay que descartar nada, ¿no? Yo aquí no estoy abogando por una u otra modalidad, digamos, de sanción. No estoy abogando por una u otra modalidad con respecto a cómo debe producirse la salida, pero creo que dentro del abanico de posibilidades que denota este segundo escenario que les estoy narrando, que es que aquí se escale en la presión, yo me inclino a que eso debe ser así, porque creo que hasta el momento no ha sido
la presión suficiente la que se ha ejercido. Yo decía el día lunes, creo que lo comentaba con ustedes, que yo quería ver qué iba a pasar con el primer barco que saliera de Venezuela y se pusiese como punto destino Cuba, los puertos de Cuba, si efectivamente iba a resultar una acción de la Armada de alguno de estos países que pueden actuar, iba a interceptar alguno de estos barcos llegando o antes de llegar a Cuba. ¿Y qué podría denotar esa acción? Bueno, eso no es descartable. Eso no es descartable. Yo no soy un conocedor de derecho aeronáutico, no soy un conocedor de derecho internacional, mucho menos, pero entiendo que luego de que los barcos de Venezuela salen con destino a Cuba, transitan una especie de margen en el que salen, por supuesto, de aguas territoriales venezolanas y pasan a aguas internacionales. Y allí parece que se abre el espacio para que pueda surgir una especie de contención a cualquiera de estos envíos. Habría que ver, esto es especular sobre algo que no ha ocurrido, pero bueno, es algo que me han comentado por allí. De manera que yo lo que creo es que sí, que aquí lo que va a proceder en lo sucesivo es que aquí viene una escalada de la política de sanciones, justamente porque hasta el momento no ha sido posible que con lo que se ha hecho se haya conseguido el objetivo trazado. El objetivo trazado no es ni más ni nada menos que bajar, digamos, los costos humanos, los costos incluso de infraestructuras de la salida de Nicolás Maduro del poder. Entonces, ¿cómo se ha tratado eso? Bueno, no atendiendo una intervención militar, sino tratando de que una política de sanciones lleve a un punto de colapso que dinamite la coalición de gobierno que tiene Maduro. Y hablo de coalición de gobierno en términos de lo que se le da politológicamente a esto como término. Yo no estoy hablando de que el gobierno de Maduro sea legítimo ni mucho menos, sino que la coalición gobernante, así se le llama, bueno, hay que romperla según esta teoría. Y como no funcionó lo que se había planteado, que era el tema de la ayuda humanitaria, como eso no funcionó para moverle la entraña, la fibra humana a estos desalmados que esencialmente están en las cúpulas de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada, bueno, seguimos entonces con las sanciones, seguimos entonces con la presión y ese es el camino trazado. Entonces, mañana se va esta representación que queda en la embajada. Ayer escuchábamos del propio Maduro la confirmación de esto y Maduro no le quedaba de otra que justamente decir que él tiene las mejores intenciones de que aquí quede funcionando una oficina de intereses en Caracas para atender su relación con los Estados Unidos. Una oficina de intereses es, según entiendo yo, de acuerdo a una escala, a una estructura piramidal. En la cúspide de la pirámide tienes la embajada, que no existe en Venezuela, o no, el embajador, mejor dicho, porque la embajada existe, no hay embajador. Luego tienes la figura del encargado de negocios, que es lo que teníamos con el señor Story hasta este momento. Se va el señor Story, entonces lo que está apelando Maduro es que a Venezuela quede no desprovista de una relación con los Estados Unidos, sino que, y es que el tipo es muy original, tengamos lo mismo que tienen los cubanos desde hace muchas décadas, o desde hace muchos años, mejor dicho, con respecto a relaciones con los Estados Unidos, que es una oficina de intereses que viene en la parte de abajo de la pirámide. Tienes la figura del embajador, la figura del encargado de negocio y debajo, bueno, una persona que se encarga de los intereses de un país en otro país. Le copia la fórmula a los cubanos, ¿no? O sea que la factura no es criolla, la factura no es nueva y la factura no es original. En minutos vamos a establecer comunicación con Daniel. No es que se ha quedado dormido ni mucho menos, a pesar de que ya es tarde en Alemania. Pero bueno, dejaba yo el asunto en el corte anterior en el tema de cómo se venía estructurando todo este tema internacional con respecto a Venezuela. Y fundamentalmente esto es lo que creo, ¿no? Creo que hay espacio para pensar justamente en que no va a ser abandonada Venezuela, como en algunos momentos mucha gente pudo pensar, y me incluyo. He pasado por días en los que digo, bueno, caramba, parece que todo se remitía al plano retórico, el plano de las acciones poco o nada, pero creo que hay indicios de que no puede ser abandonada Venezuela. Y quiero compartir con ustedes un análisis que no es mío. Conversaba con este amigo y le decía, bueno, te voy a plagiar esta idea. Pero como a mí me cuesta mucho plagiar, yo me la vivo citando a todo lo de lo que me nutro, para bien o para mal, yo lo cito, para que ustedes rebatan el autor original. Yo le comentaba a este amigo justamente que yo pensaba que el número uno de las posibilidades era, bueno, se acabó el caso de Venezuela, hasta aquí llegamos, y número dos, bueno, vamos a escalar aún más con un escenario que, uno, tiene el escenario de las presiones, y número dos, no es descartable que pasemos un escenario físico, un escenario de intervención militar, intervención humanitaria, como quiera usted llamarle. Y este amigo me decía, que es Miguel Fontán, generalmente escucha este programa, me decía, mira,
yo creo que es difícil que ocurra lo que tú planteas del escenario número uno, porque no hay manera de que los Estados Unidos y el hemisferio se olviden del caso Venezuela. Y no hay manera sencillamente por algo, porque ya ha quedado suficientemente demostrado que así a ti no te guste meterte en camisa de 11 varas, siendo por ejemplo el presidente Piñera, siendo por ejemplo el presidente Duque, siendo por ejemplo el presidente Bolsonaro o siendo el presidente Donald J. Trump, tú vas a tener que meterte en camisa de 11 varas con el caso de Venezuela. ¿Y por qué? Me dice él. Porque ha quedado fehacientemente demostrado que el chavismo no es un fenómeno encapsulable. Es decir, cuando yo planteo que estos países podrían olvidarse de Venezuela y echar a un lado dentro de su esquemario de agenda, digamos, su esquema de agenda, el ítem que dice Venezuela y Maduro, eso no puede pasar porque aunque tú te olvides, la migración va a seguir ocurriendo. De hecho, se puede acentuar. Y más importante aún, la implicación más directa que tiene sobre un país en la tragedia venezolana es seguramente la migración y la carga que genera un flujo no calculado de personas hacia tus países que tienes que resolverle, y esto lo hemos abordado en este programa también, el tema de el tema de educación, de salud, de alimento, de trabajo fundamentalmente, un mercado laboral tan pequeño como tienen algunos países de América Latina, quizás algunos de ellos en auge, pero que no son los Estados Unidos para asumir la demanda laboral de 1 millón, 2 millones de venezolanos allí demandando puestos de trabajo. Él me dice, lo más importante ni siquiera es eso, sino el tema de la influencia del chavismo dentro de los grupos políticos de cada uno de esos países. Se ha demostrado, y ya lo han constatado estos países, que si tú no terminas de salir del tema chavismo, el chavismo te va a generar inestabilidad en cada uno de estos países porque el chavismo necesita expandirse. Y yo quiero hacer una analogía que no es temeraria y que por supuesto no es tan directa, pero el chavismo puede ser equiparado o pudo ser equiparado en algún momento, quizá en su mayor momento de auge económico, que es una pata, una arista fundamental del proyecto expansionista de Chávez y del chavismo, la petropolítica, el petrofinanciamiento de la política de expansión del chavismo, con la política de expansionismo que claro, por otras razones, en otros linderos geográficos y con otra ideología, pregonaban los nazis. Los nazis decían fundamentalmente que el espacio no era suficiente para ellos y además entonces partían de un fin determinista de que ellos tenían una raza única, aria, que era la que estaba llamada a dominar fundamentalmente Europa. Uno no sabe si el mundo, porque bueno, a Hitler le pararon la carrera a mitad de Europa, ¿no? Pero, y que ellos por eso tenían que expandirse. Había una vocación expansionista dentro del nazismo. El chavismo ha necesitado replicar su modelo en otros países. Y entonces vimos los modelos en Argentina, vimos los modelos en Ecuador, vimos los modelos en Brasil, vimos los modelos fundamentalmente en Colombia, a lo último, con Gustavo Petro. Los vimos en Centroamérica, abiertamente, en países chiquiticos, que son países, bueno, de revistas. Y entonces era más fácil financiar a un político y que llegara a la presidencia, muy fácil, porque con una petrochequera tú podías hacer maravillas. Y lo vimos inclusive en movimientos europeos como el Podemos, que bastante varilla que echado en España. Entonces, es un movimiento político que, ojo, nada subestimable, ha tenido una vocación expansionista desde buena parte de sus orígenes. Su origen en el poder, quizás no cuando Chávez daba el golpe, porque bueno, ni siquiera habían conquistado el poder en Venezuela. Entonces, visto esto, él me dice Miguel Fontán, me dice, tú no puedes pensar que cualquiera de estos gobiernos y cualquiera de estos países, y si lo hacen serían muy miopes, no creo que haya tanta miopía junta en América Latina y en el mundo, puedas tú simplemente olvidarte de esto y dejar que cabalgue el chavismo porque crees que va a quedar encapsulado en los linderos de Venezuela. No, porque siempre van a estar allí, y además que siempre van a estar allí porque, y lo hemos planteado muchísimo en este programa, el comunismo, generalmente en su última versión, en su versión castrocomunista, que es la que fundamentalmente ha gobernado Cuba por 60 años, tiene esa misma vocación. El comunismo no da su brazo a torcer. Contra el comunismo hay que pelear todos los días. Si usted se descuida, el comunismo le ataja. De manera que en ese perfil ideológico estamos insertados. Gente que no da su brazo a torcer ni cuando ha destrozado un país y que además busca seguir conquistando espacios geográficos en medio inclusive de su declive, porque necesitan conquistar más espacios geográficos, no porque crean que hay una raza única, no porque crean que necesitan más territorio, sino simplemente porque el modelo está hecho así. El modelo necesita conquistar lealtades internacionales que se validen o que se autovaliden entre ellas mismas.
Decir que no, que tienes un gobierno amigo en Bolivia, por ejemplo, como un alcahuete, como es Evo Morales todavía, o como el que tienes en Cuba, para decir que no todo en Venezuela es tan malo y vivir relativizando la maldad. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para toda la audiencia. Escuchándote atentamente, sin duda, y revisando también los comentarios que a través de las redes sociales nos hacen llegar los oyentes. Yo me excuso, por supuesto, por llegar. Ya voy a estar en cámara. Hoy estamos en video también. Ya vamos a estar, no se desesperen, también en video. Yo estaba haciendo una labor de recopilación de información que para lo relacionado al programa de hoy. Pero hay algunas opiniones acá que no quería dejar pasar. María Maxey dice a través de nuestro chat en YouTube: Chávez hablaba y soñaba con la Unión Soviética de Sudamérica. Nos dice por acá también Gina Monk que el chavismo quiere tener o tiene el mismo carácter expansionista del panarabismo. Y aquí dice una indignada señora que se hace llamar Yoconda Ondina: deja de hablar del chavismo, Neomar. Lo menos que queremos escuchar ahora es a esa gentuza y menos a gente opositora recordando: me voy a buscar otro canal que me inyecten positivismo. Bueno, señora, vaya y inyéctese la morfina positivista. Positivex, en la farmacia, Positivex. No. Es que el morfina que inyecta Radio Nacional a través de sus ondas hercianas, diciendo a la gente que todo está bien, poniendo a padrino y diciendo que no hay nada que reportar porque no está pasando nada. Entonces, bueno, si no se puede aquí, entonces resulta ser que aquí uno tiene que sortear la censura de Conatel y ahora tiene que sortear también la censura de estos personajitos que entonces te quieren imponer ahora lo que se puede y lo que no se puede decir. Yo te voy a decir una cosa. Muy bien. Lo que está ocurriendo en el estado Zulia, y de eso quería hablar hoy. Lo que se está desarrollando en el estado Zulia tiene ribetes de vandalismo organizado y de caos proyectado desde el poder. En este momento en el estado Zulia, y esto es importante que se sepa, según la información que me han hecho llegar, lo que se tiene en el Zulia es nada más y nada menos que el laboratorio general, el ensayo general abierto, seguramente de lo que quieren hacer con todo el país. Vamos a ir al corte comercial y al regreso voy a decir lo que he podido recopilar con los nombres. Y así nos va. Daniel, lo que nos ibas a contar del estado Zulia. ¿Qué has visto del Zulia? ¿Qué sabes del Zulia? Lo que tengo que decir en todo caso no es lo que yo he visto porque yo no estoy en el Zulia, pero afortunadamente hay suficientes testimonios verificados de lo que ha ocurrido. Paso a leer algo que ha compartido el periodista deportivo Humberto Peroso Suárez, quien en Twitter es @KikoPeroso. Tiene una interesante información siempre sobre el fútbol nacional e internacional y es zuliano. Y ha relatado lo siguiente en su cuenta personal de Twitter el día de ayer. Decía Humberto Peroso Suárez, y voy a leer exactamente lo que dice: vengo teniendo saldo, no hallamos dónde comprar un pan, mucho menos dónde recargar. Saquearon casi todos los negocios cercanos a mi zona en Sabaneta, desde centros comerciales como el Varillal hasta la panadería Gallo Verde. Lo de la panadería Gallo Verde, continúa Humberto Peroso, es el colmo de la tristeza. Ayer, cuando pasaba, vi cómo la gente se intentaba meter y escuché el grito de alegría que me hizo entender que ya habían entrado. Se llevaron todo. El dueño de la panadería Gallo Verde se suicidó posteriormente. Explican que el dueño de la panadería Gallo Verde, continúa su relato Humberto Peroso, no se dio, y aquí hay un dato importante, no se dio a un saqueo programado que estaba siendo organizado por la Guardia Nacional. Indignado, subió al techo de su panadería a lanzar productos desde el techo. La gente se descontroló y la Guardia Nacional se fue. Y cuando la Guardia Nacional se fue, obviamente fue la señal, digo yo, para que hicieran lo que les diera la gana con el negocio. Entraron, cuenta Humberto Peroso, se llevaron hasta la máquina de café, la destrozaron para sacarle la tubería de cobre. En el centro comercial El Varillal saquearon casi todo: el supermercado NASA, los cybers, las peluquerías, la farmacia, hasta el kiosco de los CDs. Se salvó la panadería del centro comercial El Varillal.
El dueño y un grupo de valientes armados intimidaron a los saqueadores. Esperemos tengan cómo mantenerse. Continúa el relato de Humberto Peroso diciendo: lo más indignante es ver cómo la gente del barrio El Desespero, cercano a mi zona, se trasladaba a saquear la licorería Amanecer Gaitero en Santa Clara. Corrían con las botellas en las manos luego de arrasar con todo. Detuvieron a 4 personas de más del centenar que saqueó. Hoy me entero, dice Humberto Peroso, que el diario Panorama no circulará. Creo que desde los tiempos de Gómez no lo hacía. Toda mi solidaridad con la directiva y mis compañeros en tan difícil momento. Es tiempo de defender su integridad y la de sus familias. La indolencia de los cuerpos de seguridad, continúa el relato del periodista Humberto Peroso. Cuando no, la complicidad es terrible. Me cuenta que en el centro 99 de la circunvalación 2, por cada 3 productos saqueados, 2 terminaban en manos de las autoridades. Entre ayer y hoy hemos descendido un círculo más en los infiernos en Maracaibo. Lo más terrible de todo es la sincronización de los eventos. Antes había sido esporádico. Esta vez todo sucedió justo antes de que volviera la electricidad, en la jornada de ayer. La luz volvió para mi sector hoy, es decir, ayer, a las 4:50 de la mañana. Estuvimos 108 horas sin energía eléctrica. El saqueo del Barillal me pega. Yo estudié la primaria en el Santa Elena, tengo familia allá. Varios de mis primeros recuerdos, dice Humberto Peroso Suárez, son de ese centro comercial cuando tenía el CADA. Recientemente fui con mi hijo, hacía compras en el NASA y está todo arrasado. Ese es el relato de Humberto Peroso Suárez, que es periodista, que es zuliano, de lo que él vio, siendo además zuliano. Pero es que hay más, porque entonces, esto para los que se molestan cuando uno dice que no estamos en tiempos de análisis técnicos sobre por qué el mantenimiento causó un apagón. Porque lo que pregunto yo, oye, qué raro, ¿verdad? Qué raro que la falla eléctrica, durante la falla eléctrica hay saqueo, y cuando terminan los saqueos llega la energía eléctrica. Eso es una falla. ¿Hay algún ingeniero electricista que me explique cómo el cese de los saqueos produce energía y resulta que reanima las líneas de transmisión eléctrica? Esa es una pregunta que yo hago nada más. ¿Qué pasa? Que hay nombres y hay que decir quiénes son. El primer responsable de lo que está ocurriendo en el estado Zulia es Omar Prieto, que es el bandido que asaltó la gobernación del Zulia, robándose las elecciones que en buena lid en su momento ganara el señor Juan Pablo Guanipa. Porque el legítimo gobernador del Zulia es Juan Pablo Guanipa. Este señor es un usurpador para lo que les importa a ellos. Su secretario de gobierno, el señor Lisandro Cabello, es otro de los involucrados en esta desgracia que está ocurriendo en el estado Zulia. El alcalde de Maracaibo, otro ampón, Willy Casanova. El alcalde de San Francisco, otro delincuente, Dirwin Arrieta. El general de la Guardia Nacional y director de la Policía del Zulia, Rubén Ramírez Cáceres. El director de Polimaracaibo, Ricardo Lubo, que es pieza clave además de Harry Romero, quien estuvo a cargo de la logística. Aquí hay nombres que se entremezclan. Hay un rumor, por cierto, que indica, no lo pude comprobar, de que en el estado Zulia se encuentra desde el día lunes Freddy Bernal, que es el jefe logístico, el jefe de división, el general de división de los colectivos, porque el comandante en jefe de los colectivos es Nicolás Maduro. En San Francisco estuvo otro personaje llamado Gerardo Patricio, que es concejal. Lo vieron en toda esta cosa, porque esto es nombre de gente a la cual vieron. Los maracuchos, los zulianos vieron a los personajes. Y vieron cómo no hicieron nada para atender los saqueos. Y vieron además, Neomar, y esto es importante, cómo llegaban saqueadores organizados en motos y en autobuses. ¿Ok? Dicen además que este señor Gerardo Patricio, que es concejal, es coordinador de los colectivos en el municipio de San Francisco. Que el secretario municipal de Maracaibo, César Garrido, participó con camiones volteo de la gobernación y de la alcaldía de Maracaibo, llevando colectivos y bandas de saqueadores, muchos de ellos de origen indígena, a que saquearan. Indujeron y provocaron los saqueos de mayor relevancia en la ciudad. La orden era evidente. Se les permitió que saquearan con total impunidad. Pero resulta ser que estos delincuentes también tienen negocios. Y a los negocios que tienen, estos bandidos a través de testaferros no los saquearon. A eso sí los protegieron. La Guardia Nacional estuvo
custodiando unas zapaterías, como la zapatería Zapato Grande, un supermercado llamado Supermercado La Grande y determinados comercios que tenían custodia y en los que estaba prohibido saquear. Uno de los propietarios de esos comercios, a los cuales se acusa de ser testaferro de Omar Prieto, es un sujeto de origen árabe de nombre Danilo Namur, de origen libanés, que por cierto se dice que tiene vinculaciones con Hezbollah. No lo sé, ojalá el señor se defienda y nos diga si los tiene o no. Dicen además que aquí hay una guerra entre bandas, Neomar, en Maracaibo, y que esa guerra entre bandas ha desatado se ha permitido que saqueen negocios vinculados a empresarios, amigos o interpuestas personas del exgobernador del Zulia, Arias Cárdenas. Porque tienen una guerra entre mafias allí. Sí, claro, saquéalo a él, no me saquees a mí. Lo mío no me lo saqué, pero saquéalo a él. Bueno, no solamente saquearon, sino que destruyeron locales. ¿Ok? Y además de eso, se empieza a escuchar que este señor Danilo Namur, este sujeto de origen árabe, quien dice ser socio de Omar Prieto, y que se le ha acercado a comerciantes que perdieron su negocio en los saqueos y le dijo: quédate tranquilo que yo te voy a ayudar, vamos a llegar a un precio y yo te pago por tu negocio. Es decir, le van a comprar a precio de gallina flaca los negocios ya saqueados por unas bandas organizadas por ellos. Entonces, ¿para dónde vamos con esto, hermano? ¿Para dónde vamos con todo esto? Con todo esto vamos, ¿verdad?, a lo que termina siendo la jornada de promoción del caos y de organización de saqueos más importante que se haya visto en los últimos tiempos, porque ha quedado al descubierto. O sea, no es algo que se haya, no es una maquinación